Buenos días, alegría. Buen día, alegría. Eso, gracias. Muy bien. Esta charla nos vamos a ir a la página 1030 de Arpas 2. Título: La ciudad de los reyes. Este capítulo se caracteriza por Yasua, tiene 22 años. Aquí hay desacuerdos en la Santa Alianza. Algunos creen que es un levantamiento bélico, otros siguen los pasos del maestro. Y también este capítulo se caracteriza por que Yasua cura a Paulo Cayo, que tenía lepra. Y con eso también, cada vez que curaba, muchas veces curaba a hijos o a gente muy influyente. Entonces eso le ayudaba también a muñequear futuras liberaciones. En el caso de este capítulo justamente libera a 36 penados, y estos 36 era justamente de la Santa Alianza. Ya les voy a contar. Entonces, vamos a saltar un poco a la página 1031. Arribita, un poco más abajo de la primera frase. Dice: para celebrar onomásticos de la familia imperial o fechas gloriosas para sus legiones o sus flotas marítimas, engalanaban las fachadas de los edificios públicos con brillantes escudos orlados de banderas y gallardetes con las águilas romanas y las imágenes de los héroes o personajes consagrados. Esto ponía fuera de sí a algunos de los afiliados demasiado extremistas en su patriotismo judío. Salto un poco más, donde dicen: en los sitios más públicos y destacados comenzaron a aparecer inscripciones hechas con brea: a la horca con los tiranos, afuera los invasores, a lapidar a los traidores del templo y a la ley, etcétera, etcétera. De todo esto había resultado que se puso una mayor vigilancia hasta que la autoridad romana individualizó a algunos de los autores que fueron detenidos y puestos en los calabozos de la Torre Antonia, incomunicados y por tiempo indeterminado. Yasua recibió pues de sus amigos este doloroso informe. Los detenidos eran 36 y sus familiares, como es natural, estaban desesperados y culpando a la Santa Alianza como causante de todo este mal. ¿Qué sucede con este poco que les acabo de leer? Dos cosas. En esa época, como dice aquí, en los onomásticos de la familia imperial, o en fechas gloriosas para ellos, festejaban pues decorando la familia, ¿no? Con todo lujo, poniendo hermosa la ciudad, pero esto a su vez desesperaba a los judíos y a su patriotismo. Y no en vano surgían este tipo de los lugares públicos, estas inscripciones como a la horca con los tiranos, afuera los invasores, a lapidar a los traidores al templo y a la ley. Lo mismo nos pasa actualmente, si se ponen a pensar, en más de un país, cuando de pronto los partidos políticos empiezan a hacer un poco gala justamente de sus colores, de todo ello, surge el otro lado a contrarrestar, ¿no? La oposición, como se dice. Y de la misma manera, ¿no? Con grafitis. Lo que para estos era las inscripciones con brea, para nosotros son los grafitis, ¿no? Fulano tal, que se vaya a tal lugar, que el otro también, bla, bla, bla. Y nos damos cuenta cómo es el ser humano, que centuria tras centuria, milenio tras milenio, mucho no cambia, y bajo los mismos principios básicos de enfrentamiento: el egoísmo y un apego muy fuerte, inclusive irascible, a las costumbres de cada uno. El claro ejemplo era que el detalle de quienes hacían estos grafitis en esa época pertenecían a la Santa Alianza. Entonces uno se da cuenta y dice: realmente, ¿qué tiene que pasar por la cabeza del ser humano cuando, teniendo al Maestro Jesús ahí, diciendo que la Santa Alianza solo es movida por el amor, no falte el que se ponga a poner estos grafitis, a lanzarse contra el gobierno romano,
¿Y dónde queda lo que 80,000 veces decía el maestro, ama al prójimo como a ti mismo? Y se va a vencer por la fuerza del amor, no por la fuerza bélica. Y aún así, nada. No se entendía. Realmente uno dice, ¿qué parte no se entiende? Pero dando un salto en el tiempo y volviendo a un aquí y ahora, eso también nos pasa a nosotros cuando decimos, sí, el camino espiritualista, sí, nos conocemos inclusive cosas de memoria, sí, nos conocemos inclusive frases de memoria, inclusive ya hay como conceptos aprendidos de memoria, como cuando dices, ¿cómo puedes mejorar el mundo? Te dicen con amor, ¿no? Como que es una frase de memoria. Y si te dicen, ¿tú tienes alguna religión? ¿Oras por esa religión? Sí, claro, mucho. Pero no hay acto, hay mucha palabra. Parecería que el espiritualismo en ese sentido es totalmente intelectual, más allá de la línea religiosa que se profese. Entonces, así como en la época, estas personas que estaban encantadísimas con la llegada del Mesías, pero aún así despotricaban, como se dice, contra el gobierno, lo mismo nos sucede ahora, ¿no? Profesamos de pronto una línea espiritualista y despotricamos con el vecino, ¿no? O sencillamente no toleramos el carácter de otra persona, tal vez porque tenga un día negro o no tenga un día negro, pero ahí nos damos cuenta realmente cuán consecuentes somos con nuestros actos. Está de más decir, somos humanos, cometemos nuestros errores y por eso estamos acá, ¿no? Si no hubiera errores ya hubiéramos estado en otro nivel de evolución. Pero lo más importante, creo yo, es que nos demos cuenta de ese momento y ahí mismo nos aferremos no a nuestras creencias necesariamente, sino a esa fuerza, a ese algo, llámalo como quieras dependiendo de la línea religiosa que manejes. Porque muchas veces el problema de toda nuestra espiritualidad es exclusivamente nuestra cabeza, exclusivamente nuestro ego. Cuando la mente empieza a dar vueltas los engranajes y empieza a analizar todo y a todo ponerle una etiqueta, es ahí cuando nos echamos a perder, porque empiezas a comparar, ¿no? Comparas religiones, comparas personas y te dejas llevar por la etiqueta, ¿no? Parecería que uno dice, este es espiritualista, entonces es sinónimo que tiene que ser buen tipo y no cometer ningún error. Y si comete un error, le lanzas toda la parafernalia como si tú fueras el perfecto. ¿No es cierto? Y una vez más, para nosotros son constantes alertas de si en algún momento entramos en una fatiga, es no olvidar nuestra meta primigenia, nuestra meta suprema, que sea cual fuere la parte filosófica, ideológica, teórica. Lo que me encanta de este libro, que lo reduce a una sola cosa: trata al prójimo como quisieras que te traten. Ese es el principio de toda ley, más allá de toda teoría. Y justamente menciono esto a raíz de que cuando nos damos cuenta de nuestros errores, es normal que nos deprimamos, que nos bajoneemos, como decimos en Bolivia, pero la clave es ese momento, aprovecharlo como si fuera tu examinito sorpresa del día y pasarlo. La otra vez vi una película, animados, donde un niño científico le va mal con su invento o algo así. Y su familia le dice, bienvenido a tu primer fracaso. O algo así, y todos le celebraban, porque le decían, el fracaso es fundamental para perfeccionarse y hacer bien las cosas. Felicidad, y hacían fiesta de eso. Y si se ponen a pensar, realmente es la parte positiva de cuando no nos va tan bien. Pero muchas veces por nuestra calidad de humanos, de dudar mucho, de dudar inclusive en nuestra propia fe, en vez de pensar en ese lado, nos deprimimos, nos bajoneamos y encima vamos por la calle regando nuestro problema y contagiando a otra gente y descargándonos en otra gente. Y eso no solo nos hace bien, no nos hace bien a nosotros, sino que como que estamos esparciendo nuestros virus de bajón, nuestros virus de no tan buena onda. Y si ese día has amanecido no muy bien,
por el que se te cruce, no lo vas a ver bien tampoco. En el caso este del libro, uno dice, realmente mucha gente de la Santa Alianza estaba perdidísima en lo que significaba el concepto, el objetivo de la Santa Alianza. Y justamente en la próxima página, en la 1032, dice, esto significa que en nuestras filas hay muchos que no han comprendido la elevada finalidad de la Santa Alianza ni su principal objetivo, la unidad de todos bajo una sola fuerza directriz, a lo cual podemos llamar disciplina moral, mental y física para llegar al fin que nos hemos propuesto. Esto significa asimismo que si estos exaltados afiliados de la Santa Alianza llegaran a tener el poder y la fuerza en sus manos, obrarían exactamente igual que sus adversarios. Impondrían con la violencia su voluntad y modos de ver, y serían otros amos, tan tiranos y déspotas como los que buscan tirar por tierra. ¿Qué cosa más cierta que esta? Lo vemos en la actualidad, cuando de pronto la oposición oprimida reclama por su libertad, sus derechos, y cuando pasan al gobierno, no hablo de esta gestión, hablo en general, valga la aclaración, resulta que la oposición, la nueva oposición pasa a ser la oprimida y el actual gobierno es el no tan bueno de la película. Y es muy claro, si desde las bases empezamos a obrar con este tipo de grafitis, ¿qué garantía nos da que esta gente va a obrar con un buen corazón cuando sea gobierno, en este caso, como querían las personas que estaban justamente en contra de los romanos en esa época? Y uno dice, el que estén del otro lado del gobierno no significa que sean mejores personas. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay odio arraigado, porque hay resentimiento arraigado. Y de pronto, cuando se pasa, en este caso, como diríamos en la actualidad, al oficialismo, en esa época el oficialismo eran los romanos, se puede confundir de manera muy sutil la justicia con la venganza. Y pueden existir muchas represiones sobre pretexto de nacionalismo, de manejar a tu gente, a la más olvidada, a la más oprimida. Se puede entrar fácilmente en un nuevo racismo, sea cual fuere del lado, sea gente de escasos recursos como adinerada, el resultado es el mismo: egoísmo, represión, rencor, racismo, o racismo, o que hayan enojos por la clase social, por la región en un país, y todo porque de pronto no se entiende el ideal común. En este caso, en nuestro país, todos somos bolivianos, ¿no es cierto? En este caso, en el libro era, todos pertenecemos a la Santa Alianza y queremos trabajar de manera mancomunada, en una unión, desde un punto de vista de un trabajo disciplinado en lo concerniente a lo moral, a lo mental y a lo físico. Pero cómo, lamentablemente, un mensaje tan bello, tan hermoso, tan grandioso como el que pusiera el Maestro Jesús con la Santa Alianza, fuera deformado de una manera tan grande, y encima que se malentienda todo el trabajo de la Santa Alianza. Por culpa de unos se echa a perder lo hermoso. Muchas veces nos pasa eso, de pronto uno tiene una buena intención, lo lanza, trabaja, no falta quien no lo entiende, o lo entiende al revés, o no lo quiere asimilar, no le parece que sea así, y se lanza un poco como que en la contraofensiva. Y una cosa tan linda puede ser deformado de una manera tan ajena a lo que fue el principio. Es un caso muy particular, obviamente las cosas pasan porque pasan nomás. En varios países, si de pronto, si hablamos de un colegio y la profesora tiene afecto hacia los alumnos y quiere darle un abrazo, eso ya es acoso. Entonces uno se ve limitado a que no puede dar su cariño. ¿Y por qué se hace eso? Porque no faltó el loco
que aprovechó el pánico. Entonces se deforma algo tan lindo de buscar una calidez y una calidad entre seres humanos, pueda ser deformado como acoso en este caso. Y en el caso de la Santa Alianza, que sea ese hermoso mensaje difundido del Maestro, sea confundido como un acto bélico de rebelión en el cual había que usar la represión para mantener el orden romano. Ya me puedo imaginar cómo estaría el Maestro Jesús al decir: solo dije que se amen los unos a los otros y nos ayudemos. ¿Qué tiene que ver esto con rebelión armada? Una vez más, el ser humano haciendo gala de su forma de ser. Les decía, este capítulo se caracteriza por que Yahshua justamente ayuda a liberar a estas 36 personas, los familiares quejándose que era culpa de la Santa Alianza. No era culpa de la Santa Alianza, era culpa de ellos mismos. Pero lamentablemente por unos pecan todos, como se dice. Y bueno, desde ese punto de vista, así nomás es a veces. Lo que me gusta, por ejemplo, ya un poco cambiando de tema, solo les voy a leer un pedacito. Cuando cura a Paulo Cayo, nadie quería acercarse al calabozo porque era un leproso. Entonces Yahshua va ahí y le dice al encargado, al comandante, estaba con un par de personas, para el encargado de la cárcel le dice: ábreme la puerta, dijo sencillamente Yahshua. ¿Pero cómo? ¿Te atreves a entrar?, inquirió asombrado el comandante. Su madre misma se llega a este postigo, mira llorando a su hijo y le deja las mejores viandas y frutas, el más delicioso vino, pero jamás me pidió que le abriera la puerta. Yahshua se sonrió dulcemente y volvió a decir: ábreme la puerta. Ya me imagino eso, ¿no? Traducido a nuestras palabras de hoy, Yahshua diría: chango, abrí la puerta ya. Les cuento cómo hace el milagro porque es bonito. Dice: ábrele, añadió su yerno, viendo la vacilación de su suegro. El profeta es vencedor de la muerte y los males de los hombres no llegan hasta él. Grande es tu fe, le dijo el maestro, y he de tenerla en cuenta. La puerta estaba abierta y Yahshua penetró con una gran prisa en la alcoba del leproso. Sus dos acompañantes le miraban desde el postigo. Paulo Cayo, dijo el maestro en alta voz. Oh, el comandante, ¿quién le dijo su nombre? ¿Fuiste tú? Ya se sabía, Yahshua. ¿Qué he de decir yo? Ni aún mencioné nada de tu hijo, sino solo que estaba leproso. El joven se incorporó en la cama y miraba a Yahshua con espantados ojos. ¿Eres también leproso?, le preguntó. No, gracias a Dios, vengo a curar tu mal. Bueno, no lo ha dicho así, ¿no? Pero es que me lo imaginaba así. Bueno, la cosa es que Pablo cae un poco desconfiado de todo esto. Voy a saltar a la próxima página. Ya, dice: el joven soltó una carcajada mezcla de burla y de ira, y dándose vuelta hacia la pared, se acostó de nuevo. Hijo mío, dijo el comandante desde el postigo, escucha las palabras de este justo que es el profeta que curó a tu cuñado cuando el accidente del circo. Paulo Cayo, volvió a decir el maestro, y su voz debió tener tan grande fuerza que el joven saltó del lecho y frente a frente con Yahshua le extendió sus dos manos que aparecían amoratadas y llenas de pequeños bultos anunciadores de las primeras pústulas que iban a destrozarlas. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó con febril ansiedad. Que creas en el poder que mi Dios puso en mí para devolverte la salud y la vida, exclamó el maestro con una voz tan sobrecargada de divina energía que causaba estremecimiento. Creo en el poder de tu Dios, profeta, gritó el enfermo, y el padre caído de rodillas al dintel de la puerta entreabierta decía también: creo en el poder de tu Dios, profeta. Yahshua se concentró en sí mismo, extendió sus manos sobre el leproso y le dijo: Padre mío, muestra a los hombres sin fe que soy tu hijo, al cual has transmitido tus poderes divinos sobre todos los dolores humanos. Paulo Cayo, mi Dios quiere que seas curado.
El joven cayó desvanecido sobre el lecho como herido por una corriente eléctrica. —¿Le has matado? Gritó el padre. —No, comandante. Lo que fue muerto es el mal que le consumía. Entrad sin miedo alguno, que ya no existen los gérmenes de lepra. Si bien Arpas está impregnado de los milagros del maestro, como nosotros conocemos la palabra milagro, y siempre que yo hago referencia un poco a la parte histórica que nosotros tenemos, sea por lo que lo hemos leído, porque nos han contado, por lo que o lo hemos visto en alguna película, me gusta mucho analizar estas cosas de los milagros. Recuerdan, para quienes han venido la semana pasada, en ese milagro donde el maestro está impulsado sobre las aguas y coge a unos náufragos. El Sheikh Hilderín, que lo estaba viendo, tenía la boca abierta y con la cara el color de su turbante, ¿no? Así lo describe la autora. Y era, nosotros mismos decimos, hemos perdido tanto la capacidad de impresionarnos con los milagros del maestro, que decimos, sí, resucitó a Lázaro, sí, le quitó las muletas al otro, sí, pero no te impresionas y tampoco vivimos un poco la fuerza de la energía divina que debió haber en ese momento. En este milagro que nos menciona ahora, si hay algo que me impactó, o al menos traté de visualizarlo, imaginarlo, fue cuando dijo que su voz parecería tener... ¿Dónde está lo de la voz? Allá. Y su voz debió tener tan grande fuerza que el joven saltó del lecho y frente a frente con Yahshua le extendió sus dos manos. ¿Cómo sería la vibración del maestro para que te llame por tu nombre sin que le digas quién eras y en una segunda vez que te llame caigas electrizado? ¿Cuán fuerte ha podido ser eso? Y yo personalmente nunca me había podido imaginar que solo la influencia del maestro, solo su presencia podía tener tan grande fuerza capaz de dejarnos en ese estado, no lo sé, pues pasmado, imposibilitado, y creo que realmente a mí personalmente decía cuán grande ha de ser esa vibración que manejaba el maestro con solo su presencia. Y en el caso, ahora que conversábamos sobre Arpas 4, cuán fuerte debió ser para todos sus seguidores, sus amigos y sus apóstoles, que tan bello ser de pronto ya no esté más con ellos. Tremendo vacío que no en vano hubo el bajón de Juan durante 10 años y el bajón, por ejemplo, de Mágdalo durante muchísimos años también, y de cuántos más de haberlo tenido cerca al maestro. En la página 1037 hay otra cosa muy linda que me ha gustado al principio, y dice, después de que los ayuda a salir a los que habían hecho el revuelo, a estos 36 presos, les dice, después de haberlos liberado, y fuera de la fortaleza, Yahshua les dijo en tono severo a los ex cautivos, ¿os espantáis de ver abiertas vuestras cadenas? Si tan grande es el poder de nuestro Dios, ¿por qué no esperáis tranquilamente en Él, que pueda dar la libertad a Israel si fuera digno de ella? Y pensad que os sacó de vuestra prisión una vez, pero no está obligado a sacaros una vez más. La hora del Señor llegará cuando Él quiera, y nosotros, que somos sus criaturas, debemos esperar el cumplimiento de sus designios. El Padre Universal ha obrado de la manera que habéis visto, para que nuestros dominadores sepan que cuando Él sea servido, les barrerá de la faz de la tierra como hojarasca seca que se lleva el viento. Id pues en paz a tranquilizar a los vuestros, y usad de prudencia y cautela al relatar vuestra salida del presidio. El silencio es siempre el mejor aliado de los oprimidos. Esta parte me encanta porque cuando dice, no está obligado a sacaros una vez más. Y uno a veces se permite tantas cosas por decir, y dice, me arrepiento y me perdona Dios y ya. Es muy común eso. Pero ¿qué te hace pensar que Él está obligado a sacarte del problema una vez más si reincides? Tal vez por tu
merecimiento, por tu evolución, por tu trabajo, por tu profundo sentir, sí, el Padre diga, bueno, ya, vamos a perdonarlo, vamos a hacer pasar esto y vamos a darle una segunda oportunidad. Pero no está obligado a hacerlo. Y muchas veces nos confiamos en que, al menos yo lo veía de manera muy naif, años atrás, e inclusive yo decía en broma, pero yo puedo hacer de mi vida un jolgorio y después de unos 10, 15 años me arrepiento y voy al cielo. Eso pensaba en serio. Y después, tiempo después decía, bueno, ¿qué te hace pensar que vas a vivir 15 años más? ¿Qué te hace pensar que siquiera hoy vas a pasar de este día? ¿Y qué te hace pensar que lo que hayas hecho va a tener perdón? Desde un punto de vista, en este caso, de una ley de causa y efecto, ¿no? Lo que has hecho, ok, tal vez quede impune para muchos en este plano físico, pero tal vez en otros niveles lo tengas que seguir pagando. Hay mucha gente que piensa que de pronto que dando fin a su vida física va a solucionar los problemas. La autora nos menciona siempre, y muchas líneas espiritualistas, que es lo peor que uno puede hacer. La vida te la da el Padre, y el Padre es la que dispone de ella. Y a nivel evolucionista, a nivel de evolutivo de la línea espiritual que sigue esto, no queda nada impune, pero no como castigo, sino por cumplimiento, por causa y efecto. Es como dejar una materia pendiente en la U, y por más que pasen 10 años, el rector no se va a olvidar de esa materia. Te dice, tienes una materia pendiente. Entonces a veces creo que lo mismo pasa en el camino espiritual, no por decir que ya pasó el tiempo, ya quedó en el olvido, ya no me acuerdo de nada de eso, no significa que ahí haya una cuenta por cobrar en nuestra vida. Es lo que decía alguna vez, es como si fuéramos a una casa, hiciéramos una gran fiesta y dejáramos todo regado por el piso y te vas. Y dices, bueno, no era mi casa. Y lo hemos pasado bien, sí, estamos medio borrachos, pero ya pasó y todos están bien sanos y salvos. Pero nadie de la demás gente ha ayudado a limpiar la casa, por dar un ejemplo. Entonces, eso pasa con nuestras relaciones interpersonales. Dejamos un reguero con alguna persona, nos llevamos mal, nos podemos pelear, hasta podemos decir, perdóname, oye, me he pasado ese día, pero no se limpia todo eso de ahí abajo. Es por eso que hay muchas líneas, en este caso metafísicas, que te dicen, utiliza una llama violeta, limpiar, cerrar tus círculos, o en caso hipnótico regresionista, volver al lugar y poco a poco ir limpiando todo para que no quede rastro alguno de lo que sucedió. ¿Me explico? Entonces, volviendo al tema una vez más, ¿qué nos hace pensar que todo lo que hacemos posiblemente no tengamos una segunda oportunidad de hacer bien las cosas? Es simplemente una enseñanza para hacernos pensar en el aquí y en el ahora, y sobre todo para pensar que las cosas llegan en su momento y no cuando muchas veces uno quiere. Si bien esto puede contradecir muchas cosas, inclusive de la física cuántica, estamos hablando del Padre, obviamente, un Padre puede pasar cualquier cosa, incluida la física cuántica. Entonces, desde ese punto de vista, creo que aquí el mejor consejo ante una situación que no se puede dar, que todavía está pendiente, es el silencio. Es siempre el mejor aliado de los oprimidos. Porque puedes hacer escándalo, puedes gritar a los 7 mares, pero si la cosa no va, no va. Y si no va, es posiblemente porque no hemos entendido que si no va a alguna situación que nosotros estamos esperando, tal vez sea porque sea necesario que no vaya. A veces dicen que nuestra peor pérdida es nuestra mayor ganancia, ¿no? O como otros dicen, no hay mal que por bien no venga. Y en ambos casos creo que lo ideal ahí es entrar en silencio, mente en calma y confiar en el Padre, sea cual fuere la situación que sucede,
todo está bien. Y como decía, si un pelo no se te cae de la cabeza, si no es con voluntad suya, pues recordemos, para quienes buscan un camino religioso espiritual, que hemos venido a cumplir con algo suyo y no con nuestro capricho. Si el Padre nos bendice con buena salud, con abundancia, con prosperidad, es otra cosa, pero también te la puede quitar cualquier día. No has venido a hacerte rico a este mundo, salvo tal vez para ayudar a otra gente, o tal vez por cuestiones de evolución para que aprendas algo. Pero en el fondo, y estoy hablando de un espiritualista consciente, o aprendiz de espiritualista, o simpatizante de espiritualista, se sabe que se ha venido por algo mucho más grande que nuestras actividades profanas, como dicen los masones, por ejemplo. Hemos venido a algo más. Todo lo demás, como lo decíamos alguna vez en el capítulo de Contacto del Espía Intergaláctico, es para vivir en esta tierra, ¿sí? Tenemos que vivir con este uniforme de piel, con este traje de piel. Tenemos que hacer las cosas que se hacen en el planeta Tierra, pero hemos venido por algo mucho más grande. Un aprendizaje mucho más profundo, que en el fondo se limita a haz con el prójimo lo que quisieran que hagan contigo. Vamos a saltar de capítulo a un capítulo muy triste, pero no menos hermoso. Página 1040, la muerte de Joseph. Muerte de José, el papá de Jesús. El papá, ¿cómo dirá Jesús, no? Mi papi. Ni eso hemos pensado, creo, ¿no? Papito. Claro, le dice padre, ¿no? Pero poniéndolo un poco en este contexto, ¿no? Ya, mi papi. Ya. Se los voy a leer. En la primera página del capítulo dice: una noche Yahshua se despertó sobresaltado porque creyó sentir la voz de su padre que lo llamaba. Corrió a su alcoba y lo encontró profundamente dormido. Se sentó a su lado y su luminoso espíritu se sumió en la meditación. A poco de estar allí, observó que una blanca silueta transparente se diseñaba junto a él. Pidió luz divina para comprender el enigma. Era el cuerpo astral o doble de su padre dormido, pero no bajo el aspecto de un anciano, sino en plena virilidad. Yahshua comprendió que decía: mi cuerpo duerme su última noche en la tierra. Mañana, cuando el sol se levante al cenit, seré un espíritu libre, ansioso de luz y de belleza. Quiero dar este paso teniendo tus manos entre las mías. Ayúdame a entrar en el reino de la luz. La blanca y transparente imagen se esfumó sobre el pecho de Joseph, y éste se despertó como buscando algo a su alrededor. Oh, Yahshua, ¿estabas tú aquí? Acabo de soñar contigo, mas no recuerdo lo que soñaba. Tienes el rostro entristecido y tus ojos quieren llorar. ¿Qué pasa? Nada, padre. Oraba y la verdad divina que llegaba hasta mí me produjo intensa emoción, contestó el maestro. Debe ser muy temprano porque aún están las sombras de la noche, dijo Joseph, incorporándose en su lecho. Yahshua descorrió las cortinas de un ventanal que daban al huerto y una pálida luz sonrosada inundó la habitación. Es el amanecer hermoso de Jerusalén, exclamó el anciano, que parecía más alegre que nunca. Cuando el sol se levante un poco más, veré desde aquí las techumbres doradas y azules del templo del Señor, y entonces me recitarás el salmo de acción de gracias, porque el Señor me deja ver la luz de este nuevo día. Haciendo un supremo esfuerzo, Yahshua pudo serenarse a fin de que su padre no se apercibiera de su dolor. Iba a verle partir del plano físico ese mismo día, y una ola de tristeza le oprimía el corazón. En este momento, dijo Yahshua, recuerdo un viejo papiro que gustaba mucho de leer en mi estadía en el Tabor. Refiere las hermosas visiones del reino de las almas que tenía con frecuencia un maestro de divina sabiduría que vivió en un continente desaparecido bajo las aguas hace muchísimos siglos. El continente se llamaba Atlántida y el maestro Antulio. ¿Y qué visiones eran esas?, preguntó Joseph. Te relataré algunas. Antulio veía diariamente flotar como nubecillas blancas sobre la faz de la tierra
ángeles del Señor que él llamaba cirios de la piedad, los cuales iban recogiendo de la tierra como flores de un jardín las almas de los que diariamente dejaban su cuerpo para pasar a los reinos de la luz. Y son millares de cirios de la piedad que realizan esta nobilísima misión: desprender las almas de su materia física, ya incapaz de sostener la vida, para introducirlas en el plano espiritual que por su grado de evolución ha conquistado. Se comprende desde luego que tal solicitud y amor es para los justos que han hecho en la tierra cuanto bien pudieron en cumplimiento de la eterna ley de amor de los unos para los otros. Creo que eso está muy claro. No esperemos que un malandrín de pronto tenga esa dádiva, porque que venga un cirio de la piedad, un ángel, como queramos llamarlo, es por el merecimiento de un corazón justo. Y uno se pone a pensar cuando de pronto todos los días desencarnan personas, y uno, ¿qué es lo que pasa cuando desencarna una persona? De pronto un ser que uno conoce, por ahí un conocido, y lo primero que pensamos dice, bueno, ya está descansando en paz. Lo mismo lo dice incluso en el anuncio de los familiares, que de Dios goce, que en paz descanse. Se va al velatorio, oración aquí, oración allá, al pésame a los afectados, y ya, te vas a tu casa. ¿Cuántas veces de pronto nos hemos puesto a pensar qué está pasando concretamente? Y en este caso de las almas que han hecho un buen trabajo, una buena labor en el plano físico, de esos corazones justos, y uno dice, ¿qué pasará en ese preciso momento? ¿Cómo hace para irse? Más allá de esto de la misa de los 7 días y todo ello, ¿quién lo recoge? ¿Qué hacen con él? ¿Cómo se lo llevan? ¿A dónde va? Y en esta descripción Yasua nos dice que eran almas con una nobilísima misión de ayudarlas a desprenderse de la materia física para llevarles a donde les corresponde. Está claro que Yasua, de manera muy sutil, le estaba diciendo a papá lo que iba a suceder. Y él, con el corazón hecho un nudo, porque sabía ver ese rostro de Joseph ya anciano, habiendo cumplido una vida muy honrosa, muy hermosa, pronto iba a dejar el plano físico. Yasua, el Verbo encarnado, con todos los poderes ahí, con todo el amor ahí, pues como él decía, tenía un corazón de carne también. E iba a ser bastante doloroso ver partir a su papá ese mismo día. Voy un poquito más abajo y dice, Yasua tomó de sobre la mesa el libro pedido por su padre, y como el que va espigando en un trigal dorado las mejores espigas, Yasua fue escogiendo los más bellos y sugestivos versículos que fueron llenando de suavidad el alma de Joseph, próxima a desprenderse de la materia. El sol subía hacia el cenit y sus rayos caían sobre las cúpulas doradas del templo del Señor. La faz del anciano pareció iluminarse de una serena beatitud mientras iba repitiendo las frases que Yasua leía. Comillas: como el ciervo gime por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo apareceré delante de Dios? Envíame tu luz y tu verdad, que me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y subiré al altar de Dios, al Dios de alegría de mi gozo, y te alabaré con arpa y salterio. Oh Dios mío, espérame, Señor, porque aún tengo de alabarte. Palabras que se encuentran en los Salmos 42 y 43. Los ojos del anciano continuaron mirando el rayo solar que resplandecía como una ascua en la cúpula del santuario, y parecía no oír ya la lectura de su hijo, pues su voz, muy baja y entrecortada, seguía repitiendo: espérame, Señor, porque voy a ti para alabarte y bendecirte. Fueron sus postreras palabras. Una ligera sacudida estremeció su cuerpo, y el gran silencio de la muerte
pareció envolverlo en su velo de misterio y de paz. Miriam, que con sus ojos entornados oraba, ni aún se apercibió de lo que había pasado. Recíbelo, Señor, en tu reino de amor y de luz, porque Él te amó sobre todas las cosas, y por ti amó a sus semejantes como a sí mismo, dijo Yahshua en alta voz, uniendo sus manos sobre su pecho. Miriam volvió en sí y de su abstracción meditativa y profunda al oír las palabras de su hijo, que repitió con voz sollozante al comprender lo ocurrido. Miró con espanto las pupilas inmóviles del anciano, cuya cabeza vuelta hacia el ventanal continuaban apagadas ya, pero fijas siempre en el rayo del sol que iluminaba el santuario, que para él era la casa de Dios. Yahshua besó aquella venerable frente tibia aún, cerró sus ojos y lo recostó de nuevo en su lecho. «Ya no tienes padre, hijo mío», murmuró sollozando Miriam. Yahshua la abrazó tiernamente mientras le decía: «Le tengo en el reino de la luz y del amor, madre, donde nos aguarda para continuar el salmo de adoración que acabamos de recitar juntos». Y la llevó al cenáculo, donde llamó a la viuda Lía, a los criados y algunos familiares que al otro lado del huerto vivían en sus lugares respectivos. Así terminó aquel justo su jornada terrestre de esa época, acaso la más dichosa que puede vivir un hombre en el plano físico. Yahshua se vio acompañado por sus grandes amigos de Jerusalén y por numerosos afiliados de la Santa Alianza, y después de las honras fúnebres acostumbradas, el cadáver fue inhumado en la tumba de David que ya conoce el lector, para ser sus inmensas criptas uno de los puntos de reuniones nocturnas para los que soñaban en una próxima libertad de la nación hebrea. Tan bello, tan profundo, tan hermoso, tan doloroso. Como un ser muchas veces relegado, diría yo, inclusive por nuestra propia religión. En mi caso voy a contar mi testimonio. Para mí José era San José, y sabía que era el Padre Jesús, era el del lado derecho de la estatuita donde ponían el pesebre, junto a los Reyes Magos, María y los animalitos alrededor. Pero desconocía más, solo sabía por mi instrucción en el colegio que era carpintero, pero no conocíamos la vida de ese hombre justo. Parecería que era un personaje secundario en la película, ¿no? Y solo aparecía en el momento clave del nacimiento y después desconocemos muy poco. Inclusive son muy pocas las obras audiovisuales en las que muestran la muerte de José. Y también se lo muestra de una manera así muy simple, ¿no? Pero no, es que no está muriendo pues cualquier persona, ¿no? Es el Padre del Verbo encarnado. Entonces, a nivel sutil, llamémoslo así, a nivel espiritual, con toda seguridad, grandes cosas estaban sucediendo con esa alma. ¿Qué cirios de la piedad, qué ángeles habrán venido a recogerlo, para llevarlo? Pero en nuestra, de pronto, inocencia religiosa, no nos imaginamos qué más pudo haber pasado con el alma de ese justo. Simplemente he querido leérselos in extenso este capítulo por la belleza de cómo Yahshua enfrenta en ese momento esa muerte, cómo lo alienta a partir, cómo ayuda a esa alma a desprenderse de su materia y cómo le pide al Padre recibirla en la mayor de las calmas. Vamos a dar un pequeño salto al próximo capítulo, en realidad, que es al desierto de Judea, página 1043. Y este capítulo se caracteriza por lo siguiente. Yahshua va a un lugar, justamente al desierto de Judea, donde habían, como se dice en la Biblia, endemoniados. Y dice, un poquito más arriba de la mitad, en la página 1043, dice: tenían allí los esenios un refugio para enfermos del alma y del cuerpo. Qué bonito, ¿no? Enfermos del alma y del cuerpo. Y sobre todo para los obsesados, que los judíos llamaban
endemoniados. La ignorancia hacía creer a las gentes que los enfermos mentales eran presos de los espíritus del mal, y algunos de ellos, cuya enfermedad era extremadamente violenta y aparecían dominados por incontenible furia, eran amarrados con cadenas a las rocas de las grutas. Esto es muy común escuchar en la historia católica o evangélica de los endemoniados, ¿no? Uno dice, ¿por qué solo había endemoniados en esa época? Y Jesús curaba a todos los endemoniados. Ahora no hay endemoniados. A lo mucho dice, sí, yo he visto la película del Anticristo, ¿no? El Exorcista. Parecería que a eso se limita, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Dicen por ahí algunas líneas espiritualistas que estos locos, estos endemoniados, como decían, sí tienen una razón de ser. Para muchas líneas espiritualistas, evidentemente esa anomalía en el físico es causada por una, en este caso, anomalía en lo sutil. Entonces, de alguna forma, sí es correcto cuando dicen que el maestro le sacó a los demonios de encima. A nivel espiritualista, de muchas líneas podrían ser algunos amiguitos de otro lado, seres que se meten pues contigo y hacen que en el físico se causen ciertos desarreglos en ti y te pasen estas cosas. En esa época se llamarían endemoniados, en esta época les dicen locos. Y no solo eso, sino que han visto Una mente brillante en español, ¿no? Él veía personas, esquizofrénico. Para la medicina es esquizofrénico. Para alguna línea espiritualista diría, ese tiene el tercer ojo abierto y no sabe cómo manejarlo. Pero en la parte física se lo maneja con ciertos inhibidores que hacen que obviamente tenga ciertas consecuencias. Pero personalmente, cuando escuché por primera vez esto de los endemoniados, literalmente me imaginé eso, que tal vez algún bicho con su trincha y cola se había metido en alguna persona. Pero nunca me puse a pensar, eran locos. Eran además violentos, que bueno, uno dice, oye, ¿qué le pasa a este? Pero la historia, la religión nos ha hecho ver eso como un acto del lado no tan bueno. Pero no nos hemos puesto a pensar, es algo tan común. Simplemente el tipo está loco, por alguna razón. Y lo interesante de este capítulo es que te explica por qué eran locos. Entonces te cuenta que a uno, qué sé yo, le pasó una de esas desgracias terrible, entró en shock, se cruzaron los cables y clínicamente estaba pues desquiciado o loco, como más comúnmente decimos. Pero en la ignorancia de la época eran los endemoniados que había que recluirlos en algún lugar. Y que eso era obra del otro lado, por decirlo así. Porque tal vez, ¿de qué habrán pecado para merecer eso? Y hoy por hoy decimos, no tiene mucho que ver con eso, la persona está enferma, si lo vemos desde un punto de vista netamente científico y clínico. Desde un punto de vista de ciertas líneas espirituales uno dirá, ok, ¿sabes qué? Él mismo con su propio karma ha generado esta situación para que atraiga cosas que él mismo está generando. Si de pronto eres un ser renegón y empiezas a generar violencia, pues esa energía vas a atraer. A nivel espiritualista puedes atraer seres de esas características que potencien tu carácter y te puedas desquiciar en este sentido. Por eso dicen, es un ataque de violencia, ¿no? Desde un ataque, un impulso, demencia, ¿cómo se dice? Temporal. Pues temporalmente te has podido, según algunas líneas espiritualistas, cruzarte con un bichito que te hizo hacer lo que no querías. Y tú mismo dices, ¿por qué he reaccionado así? Si yo no soy así, evidentemente, no eres así. Pero técnicamente, a nivel sutil, sí puedes haber sido víctima de una vibración no muy armónica. Y que en esa época se llamaban, en este caso,
la causa de cualquier desquiciamiento o locura era un demonio. Tal vez mucha gente ha mencionado demonio porque tal vez alguna persona mucho más sensitiva ha podido ver más allá del velo y lo ha descrito de esa manera, al no saber explicar qué era. Y el ser humano tan literal como siempre, sello, y así debe ser. Y como es algo no muy bonito, se lo asocia con el lado también no tan bonito, y también se le empieza a aumentar un valor agregado a eso, ¿no? Esto te pasa si te portas mal. Y va por otro lado la cosa. Y en nuestro afán de no discernir, o en nuestro afán de vivir de manera gregaria, seguimos cometiendo los mismos errores y pasándolos de generación en generación. En la página 1044, arribita dice: Yahshua no era pues el Mesías que el Sanedrín necesitaba. Yahshua decía al pueblo: la libertad de conciencia, de pensamiento y de acción es un don concedido por Dios a la criatura humana, y siempre que esa libertad no atente contra los derechos del prójimo, comete delito el que la impida o la destruya. ¿Cuánto de eso pasó con la iglesia de ese tiempo? Yahshua no era el Mesías que el Sanedrín esperaba. ¿Qué podría esperar en ese entonces el Sanedrín? Un Mesías que apoyara, por ejemplo, a los sacrificios. Y uno dice: ¿qué acaso estos animalitos tampoco son criaturas de Dios? ¿Por qué tenemos que sacrificarlos? En este caso estaba claro que había un interés económico muy grande por parte de la iglesia, y que venga un Mesías y decirles eso no se hace, no era pues, porque estaba claro también que sus objetivos no eran los más puros. Era, llamémoslo, la iglesia en esa época también era una posición social, era una carrera, y mucha gente entraba a la iglesia porque sabía que iba a tener un futuro asegurado, y además también era un poder político muy grande. Entonces no todos entraban a la iglesia precisamente por vocación. Y otra cosa que me llama mucho la atención cuando dice aquí: la libertad de conciencia, de pensamiento y de acción es un don concedido por Dios a la criatura humana, siempre que esa libertad no atente contra los derechos del prójimo. Cuando hablamos de fanatismo, a veces nosotros caemos en ese fanatismo sin querer. Si de pronto nos vamos a tal tribu, no sé, pues en Timbuktu, donde fuere, tal vez estoy subestimando a Timbuktu, y de pronto vemos que, no sé, supongamos en X lugar de la tierra vemos un pigmeo que está saltando y se pinta de verde, da 4 vueltas a la fogata, salta por la fogata, va y se toma su jugo de naranja, hace un cántico raro y vuelve a su casa. Y le dice: ¿qué estás haciendo? Le dice: estoy ofreciendo, qué sé yo, lo mejor de mí a Dios, porque si no hago esto, me voy a endemoniar. Y, ¿qué le pasa a este pigmeo? Tiene muchas cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué te hace pensar, por ejemplo, que lo mismo piensen otras personas de uno mismo? Cuando dice: no, eso no se hace porque es pecado. Tal vez un ser te dirá: ¿y qué le pasa a este pigmeo? Claro, para ti de pronto pecado es tal cosa, para otro es otra cosa. Ya lo decíamos tantas veces, ¿no? Muchas cosas que hay en el Oriente que nosotros hacemos es pecado mortal para ellos, ¿no? A ver, váyanse las mujeres donde los amigos de Oriente, nadie pasa el test. Y nosotros les decimos: son fanáticos. Son unos fanáticos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros también somos fanáticos con nuestros constantes rituales? Además, totalmente en sincretismo, ¿no? Somos católicos, pero hallamos a la Pachamama, ¿no? Somos, no sé, pues, evangélicos, pero ¿qué dice mi horóscopo, no? Siempre hay esas mezclas raras y las vemos todos los días. Y cuando alguien opina distinto, dice: ese es un fanático.
Y de pronto, qué lindo de pronto es saber y pensar realmente a profundidad que la libertad de conciencia, de pensamiento y de acción es un don. Si vemos ese pigmeito verde que ha estado saltando, uno dirá, ¿tiene él libertad de conciencia? Posiblemente sí, pero tal vez a otro nivel. Y no podemos decir está equivocado, es su cultura, así creció. Uno podrá decir, es que él no ve el mundo, él no sabe que existen otras cosas. De la misma manera que tampoco nosotros sabemos que existen otras cosas. O como lo del Felipito, que dice, ay, ese ratón no sabe que quiere el queso, no sabe que estamos en una ciudad, en un país, en un planeta lleno. Y él se pone a comer el queso también. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En la página 1045 hay una parte que no va con el tema, pero que me gusta mucho, que dice, poco más arriba de la mitad, la mujer que quería enterrarse viva era loca desde la degollación de los niños betlemitas ordenadas por Herodes el Idumeo, cuando los 3 viajeros del oriente se les escaparon de las manos sin volver a decirle dónde estaba el rey de Israel que había nacido. Esa es otra cosa tan cierta. Cuando vemos en las películas el mandato de Herodes, sí, la gente se escapa, huye, ¿no? Pero pónganse a pensar lo que pudo haber pasado con más de una madre. Esa parte no la vemos en las películas. Y realmente lo duro, en este caso, al extremo, que la lleve a la locura. Y no pensamos en eso. Y lo que me parece interesante de esto es cuando dice, cuando los 3 viajeros del oriente se les escaparon de las manos, obviamente a la gente de Herodes. Y eso es lo que alguna vez mencionábamos, ¿no? Cuando veíamos que los 3 reyes magos entraban a adorar al niño Jesús, decíamos, pero ¿qué pasa si supuestamente Herodes está buscando a un niño de esas características y que entren 3 rayos capísimos no pasarán desapercibidos? Y después de eso uno dice, ¿y qué pasó cuando se fueron? ¿Qué rato se fueron? Igual seguía la persecución por parte de Herodes. Y ahí nos quedamos con esa parte de la historia, pero no vemos realmente el revuelo que hay detrás. Si cuando, por ejemplo, aquí hay un conflicto político y hay un personaje buscado, ¿cómo se mueve pues, la inteligencia, ¿no es cierto? Espías aquí, espías allá, te pinchan la línea telefónica, te graban todo, hay todo un espionaje para atrapar a cierta persona, especialmente si es de la oposición y se lanza así sus cosas contra el gobierno. Más de una vez ha pasado eso en las dictaduras. ¿Qué nos hace pensar que en la época de Herodes era distinto? Y que encima 3 reyes se les escapen de las manos. ¿Cuántas represalias más habrá tomado Herodes? Que esa parte nunca la vivimos y nunca nos la contaron. Y bajamos a la parte de abajo de la página 1045 cuando dice, Príncipe de David, cuando yo lloraba un día sobre el cuello de mi camello, tú me consolaste dándome paz. Tú lloras ahora, Señor, sobre mis manos abiertas a tus pies, y yo no puedo consolarte. Yahshua apoyó su cabeza sobre la cabeza de Chipro, mientras le decía, lloro, Chipro, por la maldad de los hombres, y a veces me falta valor para sacrificarme por ellos. Será el sacrificio de un cordero por los tigres y panteras de la selva. A veces me falta valor para sacrificarme por ellos. El mismo maestro, y además consciente que debía sacrificarse por estos tigres, o sea, por la causa de estas panteras y estos tigres. Uno dice, hay tanta maldad en la humanidad, hay tantos malos tipos, y encima me tengo que sacrificar por estos malos tipos. Entonces, obviamente pues puede faltarle el valor a cualquiera de ver tanta injusticia, y justamente para que se evite eso un poco, él tenía que sacrificarse por aquellos que le estaban causando tanto daño. Y eso para nosotros es una linda lección desde el punto de vista de, ¿sabes qué? Esa persona me cae mal,
esa persona me ha hecho daño, esa persona no la puedo sentir, porque sabes que es una persona así, 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 y es mala gente. Me hace tanto daño. Es habladora, cuchichera, mete cala. Y todos los anexos, ¿no? Y es cuando más nos corresponde orar por esa persona. Qué difícil puede sonar. De orar al Padre y decirle, por favor, mándale la luz, tu luz a esa persona, para que se convierta, para que su alma sea un alma de bien. Pero puede pasar que jactándonos de religiosos, en este caso, no espiritualistas, a la salida de la misma iglesia, digamos, que le perdone Dios, yo acaso lo voy a perdonar. Es tan típico eso. O al revés, ¿no? O sea, Dios le perdonará, pero yo no. Así que, y bueno, lanza toda la parafernalia verbal o mental, y no nos damos cuenta que así, vibracionalmente hablando, no estamos aportando a solucionar la situación. Hagan este experimento, más de una vez lo he hecho y más de una vez me he divertido con eso. Cuando viene alguien y te dice, eres un tal por cual, y tú le dices, sí, yo también te quiero mucho. Desbaratas a la gente con eso. Sí, tú también eres linda persona. Y realmente, con una persona de pronto, por cualquier razón, se llena de fatiga y te agrede, o por X circunstancia de la vida, no has tenido la mejor experiencia con ella, tu resentimiento, tu odio, tu no perdón, no va a llevar a nada, ni a él, y menos a ti. Porque el rencor está dentro de ti, no en la persona. La única que se hace daño eres tú misma. Y la única manera en que tú pidas al Padre por esa persona para que no sea tan mala tipa, en el momento que estás haciendo eso, tú también te estás limpiando. El Padre, al ver que estás pidiendo por otra persona, te cede la paz a ti. Te trae la paz a ti, la calma a ti. Has ganado por doble sentido. A veces nos cuesta comprender que a veces las personas que más nos chocan son las que más de nuestra oración necesitan. Bueno, en este capítulo, para variar, el maestro cura a medio mundo. Pero lo interesante es que explica el porqué de las locuras de las personas. Y realmente cuando uno escucha todos los testimonios de esa gente que ha quedado desquiciada, alterada en su forma de ser, uno dice, oye, realmente esto es producto de la maldad del ser humano. Qué duro, y que encima los releguen, como decimos en Bolivia, los raleen, y los dejen ahí como si fueran una escoria de la sociedad. ¿Quién sino el maestro era el que se metía ahí para liberarlos de toda enfermedad y devolverles su vida, un lugar en la sociedad nuevamente y en sus mismas familias? Eso es. Con esto ya nos acercamos poco a poco al final. Nos quedan 9 capítulos más de Arpas 2 que los llevaremos en estas 3 próximas charlas. Y bueno, no se pierdan el final de Arpas 2. Gracias.